¿Qué tal, amigos? Estamos en Los Angeles Times en español. En esta ocasión estoy conversando con un muy buen amigo, un gran periodista, un muy buen escritor, Jesús Lemus Barajas. Esta vez se está presentando un nuevo libro. El nuevo libro se llama Jaque a Peña Nieto y sin duda va a tener muchísimos lectores porque ese es uno de los sexenios más controvertidos, más polémicos que hemos o que han vivido los mexicanos durante mucho tiempo. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias, mi querido Alejandro. Siempre un gusto y un placer poder saludarte. Agradecido siempre por tu amistad, por tu apoyo siempre y pues tu invaluable cariño. Platícame, ¿por qué hablas de un jaque a Peña Nieto? O sea, realmente es interesante porque a un expresidente generalmente nunca se le ha juzgado, nunca se le ha hecho prácticamente nada. ¿Hay posibilidades de que ahora pase algo? Creo que sí, Alejandro. Creo que sí hay posibilidades de que Enrique Peña Nieto tenga que comparecer ante la justicia y en ese sentido va justamente el libro. No es un libro hipotético, por supuesto, es un libro en el que se plantea la tesis de cómo Enrique Peña Nieto saqueó al país y cómo fue la corrupción tan amplia y tan grande, pues que se convirtió prácticamente en un imperio y fue el México de la corrupción durante los 6 años de gobierno, 2012, 2018, 2013, 2018 prácticamente, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y hablo de un jaque porque pareciera que está amenazado, ahora sí, para comparecer ante la justicia por dos razones. La primera es que en Estados Unidos todavía la DEA mantiene viva la investigación contra el general Salvador Cienfuegos y su relación con el cártel del H2 de Francisco Patrón Sánchez allá en Nayarit. Y en esa relación, bueno, se establece que el general Cienfuegos, como secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, estuvo siempre informando al presidente Peña Nieto de las acciones de protección que brindaba al cártel del H2. Entonces, podría ser que se reviva en los próximos meses una investigación contra el general Cienfuegos en Estados Unidos y se reclame ahora sí de manera oficial su detención en México, como es el caso, por ejemplo, de Rafael Caro Quintero, va a ser un delincuente más. Entonces, esa es la primera vertiente que yo veo y que planteo claramente aquí en el libro con versiones de fuentes de la DEA y que son las que pueden llevar a Peña Nieto. La otra posibilidad de que Peña Nieto pueda ser llevado ante la justicia, pues refiere al plebiscito que convoca el presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto próximo, para preguntarle a los mexicanos si deben ser enjuiciados los expresidentes en México que han causado daño. Y sin duda Pues, alguna, aquí yo le presento al lector evidencias de cuál fue la relación y por eso pienso que está en una encrucijada el expresidente Peña Nieto y sin duda alguna va a tener que comparecer ante la justicia. Será el o sea primer que, presidente. o sea que todo eso que se habló durante tantos años, durante el periodo de Peña Nieto, de que había corrupción y todo eso, parece que sí era cierto. O sea, No, parece sin que de duda, verdad. sin duda alguna es cierto y aquí yo planteo la investigación periodística con fundamentos, bueno, con documentos, con fuentes informativas que revelan cómo fue el nivel de corrupción. Y eso es un nivel de corrupción que ni siquiera no es nada comparado con lo que se ha dicho en este momento, mi Tanto querido así, Alejandro. tanto Es, así. es, por supuesto, es mucho mayor. Se habla, por ejemplo, de que Rosario Robles desvió 3,000, 6,000 millones de pesos, pero en lo que yo encuentro en las auditorías de la Superior de la Federación, en los informes de la Auditoría Superior de la Información, Autoridad Superior de la Federación, perdón, Uh-huh. encuentro que fueron más de 100,000 millones de pesos los que se sustrajeron de diversas dependencias y que a la fecha nadie está siendo 100 procesado. mil millones de pesos. 100 Estás mil, hablando de que de 20 mil millones de dólares. más o menos como 20 mil millones de dólares en promedio. Uh-huh. Hablamos de 20 mil millones de dólares que no están comprobados, que fueron desviados durante ese sexenio, fueron sustraídos de secretarías, subsecretarías, de fideicomisos, de fondos para la inversión. O sea, una gama de posibilidades de sustraer dinero donde hay alcaldes, gobernadores, secretarios, subsecretarios, directores de área, jefes de departamento, subdirectores. O sea, tenemos una gama de funcionarios que no hemos tocado todavía ni siquiera en la información y nada más nos hemos centrado a dos actores principales, que es, por ejemplo, Emilio Lozoya de Pemex, exdirector de Pemex, y Rosario Robles, extitular de la Sede Sol. Entonces, en este libro yo planteo eso, fueron 100,000 millones de pesos los que nadie sabe dónde están y que es producto de ese saqueo que hizo el presidente o que facilitó el presidente
Peña Nieto. En ese sentido, o sea, estamos hablando de el saqueo o la desviación de algunos fondos, pero también hay lo que se da en dádivas, ¿no? Lo que se da en sobornos, Sobornos, exacto. todo ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, todo lo que sea en sobornos, aquí ya lo planteo. Este libro yo lo cerré en abril pasado, fue cuando terminé de hacer mi redacción del texto y la investigación en abril pasado, y recordarás tú que apenas se anunció que la Fiscalía General de la República está abriendo una carpeta de investigación contra el presidente Peña Nieto, precisamente por la red de sobornos que creó en el Congreso. Yo aquí en el libro ya señalo quiénes son los legisladores que recibieron los sobornos de parte de Enrique Peña Nieto a través de Luis Videgaray Caso, el secretario de Hacienda, y el mismo Emilio Lozoya, el director de Pemex. Fueron sobornos que otorgó Peña Nieto para que se aprobara la famosa reforma energética. Exacto. Entonces, ahí yo estoy planteando los nombres y estoy señalando que, por ejemplo, fueron 209 diputados del PRI los que fueron sobornados, 107 del PAN, 28 del Partido Verde Ecologista y 10 del PANAL. Y senadores fueron 96 del PAN y del PRI. Todos ellos recibieron, mi querido Alejandro, sobornos entre 5 millones de pesos y hasta 500,000 pesos. Entonces, les compraron la conciencia para que votaran a favor de una Oye, y reforma. todo eso está comprobado. Está comprobado, por supuesto. Está Y comprobado. es increíble que nada haya pasado, ¿no? Y no ha pasado nada, entonces también tiene algo de jiribilla este libro porque también debe de presionar a la Fiscalía General de la República y al propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues para que actúen en consecuencias. Querían elementos de prueba, allí están. Y es cuestión de que yo no soy policía, yo no soy Ministerio Público, Claro. yo nada más soy periodista y expongo. Entonces, ahí ya les corresponde llevarlo a la instancia procuradora o judicial correspondiente para que se lleve a cabo la investigación. Creo que eso es interesante porque, bueno, sabemos que los gobiernos del PRI durante mucho tiempo han sido acusados de corruptos. Y tú estás hablando en esta ocasión de que si los anteriores eran corruptos, de Peña Nieto les dice, háganse un lado que ahí les voy, ¿no? Sin Pero duda entonces, alguna. pero entonces aquí la pregunta es, o el comentario es, por algo entonces Andrés Manuel López Obrador usó como su bandera principal el combate a la corrupción, ¿no? Exactamente, era la forma más fácil de llegarle también al electorado en ese momento, hablando de la corrupción, porque sabía el propio López Obrador en su momento como candidato, en su tercera ocasión a la presidencia, pues él sabía de lo que estaba hablando, de la montaña de corrupción que había detrás de toda la administración de Enrique Peña Nieto, y esa fue una publicidad, un eslogan de campaña que le funcionó bastante bien y logró convencer a la gente, y hoy la gente en México está pidiendo justamente que se cumpla en ese combate a la corrupción, que también lo encasilla el presidente López Obrador, porque seguramente, pues yo espero que no le tiemble la mano para que pueda ir contra los que saquearon al país, porque además, mi querido Alejandro, déjame decirte que aparte del saqueo de los 100,000 millones de pesos, de esos de los que estamos hablando, una tercera parte del territorio nacional quedó enajenada. Haz de cuenta que dividimos el pastel de México y una tercera parte actualmente es propiedad por la riqueza de sus recursos minerales o petroleros o gasíferos o de agua incluso, es propiedad exclusiva y particular de empresas transnacionales, que es producto de la reforma energética. Entonces, eso es lo que también no se ha dicho mucho, porque entre pedacitos de aquí, que son 20 hectáreas para una empresa, 10 hectáreas para otra, otros pozos petroleros que son de 15, 32 hectáreas, pues va sumando y va sumando una proporción de una tercera parte del territorio mexicano. Y no se ha dicho mucho nada de eso, de cómo entregaron. Es más, la proporción de suelo mexicano que Enrique Peña Nieto entregó a las empresas particulares a través de la reforma energética es más del doble de lo que entregó el general Antonio López de Santana al gobierno norteamericano. Entonces, Qué buena comparación estás haciendo. sí, no, sí, de ese tamaño es la entrega del suelo mexicano y sus recursos, porque también aparte entregó playas, entregó bosques, entregó reservas ecológicas, o sea, hay Bueno, hasta el agua se estaba privatizando, ¿no? todo, hasta el agua exactamente. Entonces, él creó las famosas asociaciones público-privadas, donde ahora una empresa particular, pues es la encargada de llevar agua potable a las poblaciones. Y es una empresa que cobra, por ejemplo, a 170 pesos un metro cúbico de agua a una familia, pero a una empresa como Nestlé se la cobra en 19 pesos.
Qué Pues, maravilla, ¿no? Qué sí, maravilla. sí, qué maravilla, es Eso unas es tener bisabuelas. amigos, ¿no? Eso es tener Sí, amigos. pues precisamente de eso, gran parte del libro habla, mi querido Alejandro, de cómo Peña Nieto pagó las lealtades al doble por sus amigos en esa alianza con empresarios mexicanos con los que se consolidó desde que era gobernador del Estado de México. Desde ahí, desde que se consolida como gobernador, eso lo lleva a la presidencia de la República y gracias a esos amigos llega sin ningún problema y luego a los amigos les reparte el patrimonio nacional. Entonces hablamos de un nacionalismo de amigos, ¿eh? Oye, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué, en tu opinión, qué es lo que sigue? O sea, porque lo que mencionabas al principio me parece importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un as bajo la manga, entonces, con ese plebiscito. Entonces, Sí. me parece que puede ser un elemento de presión política muy importante en su momento, ¿no? Mira, yo creo que lo que sigue es justamente eso que señalas. Es un as que el presidente López Obrador va a jugar dependiendo los resultados del próximo domingo, los resultados de la Cámara de Diputados concretamente. Si el presidente López Obrador pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, entonces para poder sostener la cuarta transformación en México, va a tener que echar mano de ese as bajo la manga y llevar justamente ante la justicia a Enrique Peña Nieto por todo el problema de corrupción y así mantener y poder sacar adelante su administración sin mayor problema y con un respaldo popular muy amplio, aunque en la Cámara de Diputados no tenga el respaldo para hacer cambios a las leyes. Pero si la reforma, si esas elecciones del domingo le favorecen al partido oficialista, que es Morena, y gana la mayoría, podría ser que el as bajo la manga de enjuiciar a Peña Nieto lo saque ya muy cercano a la próxima contienda presidencial para poder favorecer a su candidato. Entonces, eso es lo que podría pasar, pero lo que yo creo que sería muy saludable es que en la próxima consulta de agosto se optara precisamente por enjuiciar, pues no nada más a Enrique Peña Nieto, sino también a Felipe Calderón y a Vicente Fox, que son los más inmediatos en este desbarajuste. Pues debe de haber mucho miedo en este momento, ¿no? Pero bueno, hazme un favor, ¿tienes el libro físicamente a la mano? Sí, Y sí, sí. platícame cuántas páginas, dónde lo puedes conseguir, etcétera. Mira, este es el libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de la corrupción. Es un libro que me publica HarperCollins, México, y son 344 páginas. Es un libro que fue editado con la ayuda del editor Enrique, con la ayuda del editor Edgar Kraus. Él fue el que me guía prácticamente en esto. Y bueno, en este libro se contemplan historias no nada más desde el plano familiar u oficial, o sea, voy a la historia personal de Enrique Peña Nieto para poder darle al lector una clara dimensión de quién es este personaje, cómo se formó, cómo lo forjaron desde el seno de su familia, cómo se formó intelectualmente, porque déjame decirte que aquí lo establezco, Enrique Peña Nieto no es ningún tonto como se le ha querido hacer pasar, ¿sí? Es una persona muy inteligente por encima del promedio y eso es lo que el hacerse pasar como tonto fue nada más una característica más de su personalidad. Es un hombre manipulador, egocéntrico, que finalmente, un controlador, en pocas palabras, y cuando pierde precisamente el control de su entorno es cuando trastabillea verbalmente y comete pifias y errores como las que ya hemos visto. Pero es un ser muy inteligente, es una persona muy inteligente, Enrique Peña Nieto, y aquí lo descubro, aquí lo voy exponiendo, te digo, tanto en su función pública como en su vida particular, en su vida personal, voy explicando quién es y cómo se formó y cómo desde niño, desde que tenía 9 años de edad, cuando él leía afanosamente El Principito, en su casa se le comenzó a fomentar la idea de que un día sería el presidente de la República. Oye, pues, Y cumple un objetivo que cumple a final de cuentas. oye, pues qué gusto conversar contigo acerca de este nuevo libro. De verdad que invito al público a que lo lea. Yo ya lo empecé a leer, no lo he terminado, ya lo empecé a leer y me atrajo inmediatamente. Entonces los invito y Jesús, de verdad, agradezco tu tiempo, agradezco esta conversación contigo. Y bueno, próximamente estaremos conversando nuevamente. Pues agradezco mucho, mi querido Alejandro, agradezco el favor de tus atenciones, el espacio que siempre me brindas en Los Angeles Times y estoy siempre a tus órdenes. Siempre un placer. Muchas gracias. Gracias.